Isaías 53, ¿verdad? Es ese texto que nos habla, nos da una semblanza del Mesías esperado, de Jesús, pero que lo da 700 años antes de que llegara el Mesías. Y el profeta Isaías está dando esta semblanza, anticipando esta semblanza, que la verdad que es conmovedora. Pues ese es el texto que queremos considerar en esta mañana. Hace poco tuvimos un fin de semana centrado en lo que era el celo por las cosas del Señor. Y en una de las noches, en la vigilia de adoración y de alabanza, se puso una cajita donde pues, las personas que sentían en su corazón que había estorbos en su vida, para un mayor celo por las cosas del Señor, iban depositando una hoja con eso que estaba siendo un estorbo en su vida, como que se lo entregaba al Señor. Bueno, la verdad es que la caja se llenó y la caja se tiró, no se leyeron todas, pero desde aquel momento yo empecé a orar. La vergüenza, a veces la vergüenza me impide hacer más cosas para el Señor. ¿Estáis de acuerdo o no? La timidez, el miedo, el temor a lo que pensarán, a lo que dirán, importantes, las más reiterativas. Y orando al Señor, digo, bueno, Señor, ¿por qué a veces sentimos temor? ¿Por qué a veces nos sentimos tímidos? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que piensen los demás? Pues porque somos humanos. Porque somos humanos. Y porque desde que somos pequeños, muchas veces hemos sufrido el desprecio de otras personas y no queremos volver a sufrirlo. Nos da miedo, nos da temor, pero fíjate que hay una persona que fue despreciada por todos, que se quedó solo. Y esa es la semblanza que encontramos aquí de Jesús. Fíjate lo que dice el capítulo 53, pero antes de empezar digo que una de las cosas que nos liberan del temor, nos liberan de la vergüenza, nos libera de esas ataduras para servir y para tener más celo por las cosas del Señor, es poder apreciar, valorar adecuadamente quién es Jesús y lo que Él hizo por mí y por ti. ¿Qué es apreciar? Apreciar es reconocer, apreciar es valorar y apreciar es estimar el mérito de alguien o de algo. Y hay un dicho en España que es muy conocido, que dice, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. ¿Estáis de acuerdo? Qué pena cuando te acercas a un grupo de personas y no te hacen ni caso. Muchas veces a mí me han venido personas contando, dice, pastor, estuve en una iglesia no sé dónde, en tal ciudad, y no me hicieron ni caso. Ni se preocuparon, ni me preguntaron. Digo, no me extraña que te sientas mal. Aquí procuramos que eso no ocurra, ¿verdad? Como somos tan poquitos, pues enseguida nos preocupamos. Pero este comentario me lo han hecho más de una vez. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando tú llegas a un sitio y no te conocen, nadie se preocupa por quién eres, ni sientes un poco de desprecio, ¿no? De qué poco me valoran. No se trata tampoco de que me pongan en un altar. Por cierto, ¿cómo te llamas? Sí. Paula, bienvenida, Paula. No te vayas de aquí sin que te saludemos luego, ¿eh? El desprecio, el miedo al desprecio, a que no me valoren, a fallar. Fíjate lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hombre, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó.
¡Wow! ¿Quién era este personaje? ¿De quién está hablando el profeta? De Jesús. Esta es una semblanza de él. Dice, 2 veces fue despreciado, fue despreciado. Apartamos la mirada de él. Dice, pero él era el brazo poderoso de Dios. Creció como el brazo. ¿A quién se ha mostrado el brazo poderoso de Dios? Porque todo fue hecho por medio de él. Cuando hablamos de la persona de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre toma una decisión, piensa y la ejecuta el Hijo, el brazo poderoso de Dios. Dice, quiero salvar a las personas. ¿Quién vino? Irrumpió en una tierra, dice, seca, inhóspita y llena de maldad. Fue despreciado, fue rechazado, un varón de dolores, fue conocedor del dolor más profundo y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, no nos importó. Por eso puede entender nuestro dolor, por eso puede compadecerse, por eso puede entendernos, porque por puro amor él conoció y experimentó el dolor más extremo. Cualquier dolor, cualquier adversidad, cualquier desprecio que pueda sufrir no es comparable a lo que él sufrió. Qué pena, ¿verdad? Que a los niños, a muchos niños, se les haga bullying, yo creo que en las escuelas, pero yo creo que siempre ha sido así, o sea, siempre había alguien que abusaba de otros, ¿verdad? Que se despreciaba. Yo recuerdo una vez, era en mi tierna infancia, yo tenía como unos 5 añitos, 6 quizás, y en aquel tiempo, hace 60 años, pues no había televisión, no todo el mundo tenía una televisión. Yo pertenecía a una familia trabajadora, normal, pobre, pero no todos teníamos televisión. Pero había una familia que en el bloque donde yo vivía, que había unas cuantas alturas y unas cuantas vidas, había una persona que sí tenía televisión. Era una televisión en blanco y negro. Y estábamos jugando en la calle, porque entonces se jugaba mucho en la calle, no teníamos miedo a nada. Estábamos todo el día en la calle jugando a una cosa a otra. Y entonces a las 6, 7 de la tarde había programas infantiles en la televisión. Locomotoro y cosas estas que algunos no conocéis, otros sí. Ya veo, los que hacen así con la cabeza que tienen mi edad más o menos. Entonces, de repente, el chico este que tenía la televisión en su casa, pues dijo, vamos a ver a Locomotoro. Y bien, yo me apunté al grupo, íbamos como unos 6 o 7. Y aquel chico se volvió y me dijo, no, tú no. ¡Wow! Han pasado 60 años, no se me ha olvidado. ¡Qué desprecio! ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad, él tenía la televisión, él podía decidir quién iba y quién no iba. Ahora, ¿cuántas cosas en tu vida pueden haber sido parecidas? No tiene por qué haber sido así, pero ahora piensa por un momento, ¿cuántas veces qué cosas han sucedido en tu vida cuando eras pequeñito que te han herido muchísimo? Que he dicho, pero no me merecía yo este desprecio. Pues mira, te voy a decir algo, el brazo poderoso de Dios, Jesucristo, te puede ayudar a superar todos estos traumas de la infancia. Cuando estás unido a Cristo, todo esto lo vas superando, lo superas. Se hizo como uno de nosotros para que nosotros podamos ser más parecidos a Él, ¿o no? ¿Para qué se hizo Jesús como uno de nosotros? ¿Para qué pasó por todo ese desprecio? Para que nosotros podamos parecernos a Él en cuanto a una persona victoriosa, en cuanto a su victoria. Ahora, no para dejarnos como estábamos, ¿verdad? Resentidos, porque estas heridas producen resentimiento en el corazón, crean miedo, crean temor. Ya no quieres volver a pasar por esas circunstancias. ¿Has pensado en algún caso, algo que te ocurrió? Tienes que llevarlo a los pies de la cruz. Tienes que decirle, Señor, esto me causó mucho daño, te lo entrego. Ayúdame, ayúdame. Porque no solamente se trata de oír acerca de qué hizo Jesús, sino de verlo actuar en tu vida, de ver cómo Él te libera de esos traumas, de ver cómo Él va quitando ese miedo. Y cuando aprecias y te unes a su plan, cuando aprecias lo que Cristo hizo y lo que Él es, y te unes a su plan, alcanzas a verlo actuar en ti. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos ido viendo cómo el Señor nos liberaba de muchísimas cosas, ¿a que sí? Llega un momento
en que te preocupa poco lo que digan los demás y te preocupa mucho más lo que diga el Señor de ti. Ahora, poder despreciar a una persona es una posibilidad que te concede el libre albedrío. Es decir, como somos libres, como Dios nos da libre albedrío y nos da libertad, tenemos libertad también para despreciar o para no apreciar. Qué feo, ¿verdad? Nosotros como cristianos estamos llamados a honrar, a considerar, a valorar a las personas como Cristo las valora. A amarlas, a compadecernos de ellas. A veces cuando estamos con una persona y actúa de una manera determinada, deberíamos de pensar, bueno, quizás esta persona está actuando así porque ha tenido algo en su infancia que le lleva a actuar así. Muchas veces actuamos de formas determinadas porque estamos marcados por esos traumas. ¿Actuamos o no actuamos? Porque cuando hablamos del celo por las cosas del Señor, a veces queremos hacer cosas para el Señor, pero es como si nos faltara celo, o como si tuviéramos timidez, o como si tuviéramos algo que nos bloquea. ¿Qué dirán si digo? ¿Qué dirán si saben? Pero mirar, hablando de despreciar, creo sinceramente que estamos en una sociedad, en esta que vivimos, que nos ha tocado vivir en este tiempo, en esta sociedad, que está despreciando abiertamente las cosas de Dios y a Jesucristo y a su Iglesia. Lo digo así, abiertamente, y esto aparecerá en el vídeo también. Creo que vivimos en una sociedad occidental donde se está despreciando a Cristo, se está despreciando su palabra, se están despreciando sus mandamientos, se está despreciando y no valorando a su Iglesia. Y esto, hermanos y hermanas, traerá consecuencias. No soy catastrofista. Yo no me considero una persona ni pesimista ni optimista. Creo que soy realista. ¿Por qué? Porque me ciño a lo que dice la palabra. Y creo que este desprecio social a las cosas de Dios traerá consecuencias a esta sociedad. Y no vamos a tardar en verlas. ¿Por qué? Porque el desprecio a Dios acarrea juicio. No estoy hablando de la ira. Todos los que aquí estamos, que estamos unidos a Cristo, no estamos destinados a la ira de Dios. Antes de que se derrame la ira de Dios, su iglesia será arrebatada. Pasaremos por juicios, pasaremos por dolor, pasaremos por persecución, sin duda, pero no sufriremos la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no estáis destinados a la ira de Dios. Pero sí, que sufriréis persecución. Pues la sociedad en la que vivimos está atrayendo juicio sobre sí misma. Y vendrá ese juicio. ¿Qué significa en la Biblia el despreciar, no? Fíjate que el desinterés o el desprecio, en el contexto bíblico, pues aparece ya en el Antiguo Testamento. Aparece 75 veces la palabra despreciar, que es la palabra, bueno, maás, no importa. Pero la primera vez que aparece es en Levítico 26:15. Cuando tú quieras conocer bien el significado de una palabra, el significado bíblico de una palabra, deberías buscar siempre en una concordancia dónde aparece por primera vez, porque eso para ti tiene un caudal de información importantísimo. Recuérdalo. Bueno, la palabra despreciar aparece por primera vez en Levítico 26:15. Y si rompéis mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con... Vamos a decirlo fuerte. Al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, traeré sobre vosotros terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que vuestros ojos fallen y que vuestra vida se consuma poco a poco. Sembraréis cosechas en vano porque vuestros enemigos se las comerán. Me volveré contra vosotros y vuestros enemigos os derrotarán. Aquellos quienes os odian os gobernarán y vosotros huiréis, aun cuando nadie os esté persiguiendo. ¿Creéis que han cambiado las consecuencias? Dice, si despreciáis mis mandatos, ocurrirán todas estas cosas.
Y me llama mucho la atención porque termina diciendo que aun cuando nadie os esté persiguiendo, huiréis. Fíjate hasta qué punto llega el temor y el miedo, ¿no? En estas circunstancias. Pero todo tiene origen en el mismo problema, que es despreciar a Dios, menospreciar a Dios. Pero también es verdad que Dios, pues cuando nosotros tenemos una actitud que no es la adecuada, pues también aborrece, también desprecia, ¿o no? Fíjate, si el profeta Amós lo dice, aborrezco, desprecio, abomino vuestras fiestas. Dios también desprecia. ¿Pero qué desprecia? Vuestras fiestas, unas fiestas que no estaban hechas con la intencionalidad adecuada. Tanto nos ama Dios que le duele ver cómo lo rechazamos. Él no quiere nuestro mal, Él quiere nuestro bien, pero nosotros recogemos lo que sembramos muchas veces, ¿verdad? Apreciar y valorar su presencia requiere rechazar también y renunciar al mal. Es decir, yo valoro mucho lo que Dios me da, valoro la obra de Cristo muchísimo. Bueno, y otras cosas. Y otras cosas. ¿Y dónde ponemos en la balanza lo que valoro más? Porque depende de lo que más valore, pues estaré más volcado en eso. Vamos a coger 4 puntos en los que Jesús fue despreciado. Primero, vamos a ir a Juan 7:3-5. Juan 7:3-5. Fue rechazado o despreciado incluso por su propia familia. Fíjate, dice Juan 7:3, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Muéstrate al mundo. Y aclara la palabra, dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¡Wow! La Biblia, el Evangelio, nos habla de que José y María tuvieron más hijos. Luego volveremos a leer otro pasaje que también aparecen más hijos. Pero los hermanos no creían en él. Para él esto debería ser algo duro, ¿no? Porque claro, sus hermanos crecieron a la vez que él y seguramente que de boca de María y de boca de José habían oído más de una vez aquello de los reyes que vinieron de Oriente, ¿o no? Claro, y María les habría contado que un ángel le anunció que iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo esto lo sabían ellos, pero ellos no creían en él. O sea, ¿quién rechazó primeramente a Jesús? Su propia familia. No creían que era él, no creían que era el Mesías. Pero en ocasiones las palabras más duras y las más despreciativas las recibimos del entorno más cercano, ¿o no? Ahora cuando te has acordado de ese hecho que tanto daño te ha hecho, ¿qué fue? ¿Tu hermana, tu hermano? ¿Fue tu padre? ¿Fue tu madre? ¿Fue tu tío? ¿Quién fue? ¿Tu tía? ¿Quién te despreció? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Alguien del entorno cercano? ¿Fue tu hijo? ¿Fue tu hija? No solamente es una vez, ¿eh? El desprecio lo podemos haber sufrido muchas veces a lo largo de la vida. Posiblemente muchas de las cosas que haces o de las cosas que no haces son precisamente porque estás herida o estás herido por el desprecio y no quieres volver a sufrirlo. Y claro, si hablas de Jesús, si te comprometes con Jesús, si te comprometes con su iglesia, pues posiblemente te parezcas a Él y sufrirás desprecio también y no quieres pasar por ahí. Es decir, sabes que le perteneces, sabes que Él te ha comprado con su sangre, con su sacrificio, sabes que para Él tienes mucho valor, pero valoras también mucho lo que piensen los demás. Levantad la mano los que sabéis que habéis sido comprado con la sangre de Cristo y que no hay nada que tenga más valor. Amén. Pero hay otras cosas que también valoramos, ¿a que sí? Y que nos preocupan. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pues mira, ¿sabes que cuanto más densa es la oscuridad
más brilla tu testimonio. Y que cuanto más brilla tu testimonio, más llamas la atención. Y que más útil eres para el reino de los cielos. Si te mueves en un ambiente, en una sociedad de oscuridad, dar testimonio de Cristo va a brillar mucho más. Estamos orando por la iglesia perseguida en el mundo y de verdad, yo creo que el testimonio de esos hermanos y hermanas, a mí, me sonroja. Me sonroja. O sea, yo que hablo del celo del Señor, que me cuesta venir un domingo a una reunión, a otra, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Dónde llega mi celo por las cosas del Señor? Porque el celo por las cosas del Señor no se reduce solamente a estudios y reuniones dominicales, no. Es todo el día, es donde quiera que te muevas. ¿Ya? Preocuparse por los hermanos. No te digo ya en los cultos, no, sino en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Saber qué le está pasando a nuestro hermano. Pues Jesús padeció y fue despreciado por su familia. Mateo 13, 53, 58. Fue despreciado por sus propios vecinos. ¿Qué tal te llevas con tus vecinos? Dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias, esas parábolas, salió de esa región, regresó a Nazaret, a su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas. Todas sus hermanas viven aquí, hermanos y hermanas, viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos por lo que decía Jesús. Fíjate. Y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Pero Jesús llegó a advertir incluso a sus seguidores que lo iban a despreciar. Y conocéis bien la historia, ¿verdad? A más adversidad, mejor testimonio. Acuérdate, cuanta más adversidad sufras, mejor será tu testimonio. También sufrió el desprecio de sus propios discípulos. Dice que iban de camino, en el capítulo 26 de Mateo, verso 31, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos vosotros me abandonaréis. Dijo, ¿menos quién? No, él dijo todos. Si dijo todos, era porque iban a ser todos. Me abandonaréis porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de vosotros a Galilea y allí os veré. Pedro, el visceral Pedro, declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, maestro. Y Jesús, con mucho amor, tuvo que responderle, pues te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces, no que me sigues, no que eres mi discípulo, no que he sanado a tu suegra, no, vas a decir incluso que me has visto, que ni me has visto, no sé ni quién es ese. Este que está diciendo, yo, aunque todos te dejen, yo te voy a seguir. Le dice Jesús, que no, Pedro, que no, sí. Pero insistió Pedro, no, aunque tenga que morir contigo, jamás te voy a negar. Pero no solamente él, continúa y dice, y los demás discípulos juraron lo mismo. Todos. ¿Cómo te vamos a negar? ¿Cómo te vamos a rechazar? Bueno, pues Jesús les estaba advirtiendo, todos vosotros me vais a negar, me vais a abandonar. Ay, pero qué duro tuvo que ser para Jesús vivir conociendo eso, ¿verdad? Decir, todos estos que están tan cerca de mí, Judas, que estaba loco por pillar la bolsa de la pasta y robar. El otro que pensaba que, Juan, que pensaba que iba a estar sentado a la derecha del Padre. Jacobo, que pensaba que tendría un lugar de honor en el reino. Y Jesús tiene que decirle, no, sí, me vais a abandonar todos, ¿eh?
Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer yo solo. ¿Piensas encontrar a alguien tan dispuesto como Jesús a hacer todo lo que sea necesario por tu vida? ¿Piensas que vas a encontrar un marido, una mujer, un amigo, una amiga que esté dispuesta a hacer todo lo que hizo Jesús por ti? Sabiendo que lo ibas a abandonar, que lo ibas a dejar. Este es el semblante de Jesús. Rechazado por su familia, despreciado por su familia, despreciado por sus vecinos, despreciado por sus seguidores. Pero nos falta algo que todavía es más doloroso. Dice Mateo 27:46 que a eso de las 3 de la tarde en la hora novena, a las 3 de la tarde en la hora novena, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo cuando leo estas palabras, fíjate, me viene una imagen a la mente que la comparto con vosotros. Me imagino a Dios poniendo su brazo derecho. ¡Ah! No puedo mirarlo, no puedo verlo. Ahora piensas que debe preocuparte mucho lo que piensen los demás. Jesús se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y el Padre sufrió inmensamente para que hoy tú pudieras ser parte de su pueblo. Pudieras ser alguien que llevara sal y luz a la sociedad donde nos movemos. Sal que frena la corrupción y luz porque traemos su palabra. Traemos un mensaje de esperanza. ¿Te preocupa mucho ser despreciado? ¿Ser despreciada por ser un seguidor de Jesús? Yo creo que salgas de aquí dispuesto a hacer lo que haga falta por mostrar al mundo que Jesús es tu Señor. Y no solamente que te lo apliques a ti, sino que me lo aplico yo mismo. Porque ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón al Señor por habernos callado cuando tendríamos que haber hablado? ¿Y cuántas cosas hemos dicho que no tendríamos que haber dicho? Ahora bien, nadie sufrió el desprecio como Jesús. Nadie. Muchas personas padecen de complejos, padecen males, padecen temores, padecen inseguridades y actúan incluso como no desean actuar. Decía Pablo, dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero hacer. Pues ¿cuántas veces actuamos así precisamente por el temor al desprecio? Ahora, pregúntales a esas personas, ¿qué aprecio tienen de Jesús? De ese Jesús que hemos descrito. O sea, ¿qué valor le das a ese Jesús? ¿Qué valor le das a lo que Él hizo? Ese Jesús, el despreciado. Porque según vayamos andando y según vayamos siendo santificados, cada vez nos pareceremos más a Él. O en unas cosas sí y en otras no. ¿Nos pareceremos más a Él en el triunfo? ¿Nos pareceremos más a Él en el poder para hacer cosas? Pero también nos pareceremos en cómo nos trata el mundo, ¿no? El mismo Jesús triunfante dice que nos lleva, ese que nos compró, nos liberó con el poder de su sangre, dice que nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Habéis leído ese pasaje? Claro, dice que Él nos lleva en un desfile triunfal. Hay una imagen que a mí se me repite desde hace años. Me veo siguiendo a Jesús con una multitud y de repente el Señor se vuelve y me mira. Cuando ores y te veas siguiéndolo en su desfile triunfal, junto con todos los que son redimidos, piensa que por un momento Él se puede volver y mirarte y piensa, ¿qué estarás pensando de mí? ¿Sabes? El Señor te lleva de triunfo en triunfo, te lleva cautivo, porque te ha comprado. ¿Qué crees que ve cuando se vuelve y te mira? ¿Cuánto me valora mi hijo? ¿Cuánto valor tengo para él? Dice
Isaías dice, cuando vea todo lo que él ha logrado mediante su angustia, quedará satisfecho. ¿Crees que Jesús está sintiéndose satisfecho con lo que está viendo en ti? ¿Valoras más el pertenecer a Cristo y ser aceptado por Él o que te valore el mundo, que te valoren otras personas? Y para acabar, ¿el temor al desprecio te impide implicarte en la obra del Señor? ¿Te impide dar testimonio de Él? ¿Quieres pedirle a nuestro Padre ahora que te llene de su Espíritu, de manera que rompa todo resentimiento que tuvo origen en el desprecio o en algún abuso? Puedes haber sido abusado, puedes haber sido abusada, puedes haber sido despreciada, despreciado. Y el Señor tiene poder para romper esa opresión. El Señor tiene poder para liberarte. El nombre de Jesús tiene poder. Su sangre nos ha limpiado del pecado. Y su Espíritu nos da poder para ir de triunfo en triunfo, en pos de Él, siguiéndole, que es a lo que hemos sido llamados, a seguirle. Que Dios te libere de toda timidez insana, porque hay timidez que está bien, pero hay otra timidez que es insana, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja ser lo que tú quieres ser para Cristo. ¿Quieres que el Señor te libere de esa vergüenza, del temor al rechazo, del temor al desprecio? Pues hoy es un buen día. Antes lo decía Jesús, dice, ¿a qué has venido? Yo no he venido aquí a salir igual que he entrado. Yo quiero sentir que el Señor me ha reconducido. Me ha dicho, no, quiero que vayas así. Vuélvete. Ese Jesús que está descrito en Isaías 53 fue despreciado por todos nosotros, incluso apartamos la mirada de Él. Pero nosotros no vamos a apartar la mirada de Él. Y Él tampoco la va a apartar de nosotros. Y hoy el Señor está deseoso de darte el poder de su Espíritu Santo para que no vivas cautiva o cautivo de estas vergüenzas, de estos temores. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para testificar de Él. La Iglesia aquí recibe y en la calle da. Amén, Padre nuestro, bendito sea tu nombre, Señor.